Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Jesús viene en una serie de oposiciones diciéndonos lo que ha sido la ley de Moisés y lo que se ha dicho sobre el juramento, sobre no matar a nadie, sobre el adulterio. Hoy nos habla: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús nos pide lo inaudito, lo nunca escuchado. Eso significa inaudito, lo nunca escuchado. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Esta sola afirmación nos parece inhumana, o por lo menos sobrehumana, por encima de nuestras capacidades. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y luego nos da una característica muy especial: solo el que ama a su enemigo y el que es capaz de orar por el que le persigue, le permite ser hijo del Padre del cielo. La condición para ser auténticamente hijos de Dios, seguidores de Jesús, es amar más allá de todo amor humano, amar más allá de toda empatía o simpatía, amar aunque duela, amar a aquella persona que es difícil con nosotros, amar a quien nos ha ofendido una y otra vez. Qué difícil es entender este mensaje si no se tiene el Espíritu de Jesús. Nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es de alguna manera el desquite, la venganza, responder un golpe con otro golpe, como lo hemos dicho en días pasados. Pero Jesús nos invita a un amor cualificado, a un amor superior, que es señal, que es signo claro de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Amar a nuestro detractor y orar por el que nos persigue, para ser auténticamente hijos del Padre de los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Jesús, queriendo hacer una aclaración, de alguna manera saliendo de la perplejidad, de la sorpresa en que viven sus discípulos, les hace esta argumentación o se las presenta. Si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes y los aman, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el premio? Eso hacen también los publicanos, los cobradores de impuestos que yo señalaban. Eso hacen también los paganos. No hacen nada de extraordinario si uno ama a papá y a mamá que nos han amado, si uno ama al hermano o al amigo que nos ha apoyado. Pero amar a aquel que me ha confrontado, aquel que ha sido mi enemigo, mi adversario, aquel que me ha difamado, aquel que me ha maltratado, aquel que me ha pagado con traición, esa es la señal más clara del amor cristiano. De hecho, Jesús, frente a tantos detractores que tuvo, no dijo sino palabras de perdón, que es la expresión más elevada del amor: perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo palabras de venganza, de desquite. En general pudiéramos decir que aunque nuestra sociedad se llama cristiana, lo es en la partida de bautismo parroquial, pero no es cristiana, católica, en el sentido más espiritual y más puro de la palabra, tener el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Terminará el Evangelio diciendo: solo así serán perfectos, como su Padre del cielo también es perfecto. Si el mundo escuchara solamente este Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48, con toda probabilidad no habrían guerras,
No habrían confrontaciones entre pueblos, entre sociedades. Los conflictos, si hay el espíritu cristiano, el espíritu de Cristo en nuestra vida, en la vida de los hombres de un conglomerado social, con seguridad que nos reconciliaríamos y seríamos mejores seres humanos. Señor, quizás escuchando esta reflexión tengo que decirte con vergüenza que no he sido un auténtico cristiano, que he creído serlo por una práctica religiosa, pero descubro muy en el fondo de mi ser que estoy lleno de limitaciones para amar, máxime cuando se trata de personas difíciles, que humanamente el solo pensar en ellas, en tener que hablarles, abrazarlas, tratarlas común y corriente, amarlas, me parece sencillamente estremecedor. Señor Jesús, es muy exigente este Evangelio, es muy difícil, pero a la vez en lo desconcertante que es, me interpela, me interroga, me cuestiona en lo más hondo de mi ser, porque me demuestra que soy un cristiano, que en el fondo, muy en el fondo, no tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón. Vuelvo a repetirlo, estas son palabras mayores de lo que es la madurez cristiana, lo que es la madurez evangélica, el amor al enemigo. Si tú piensas que por lo menos es muy difícil dirigirle la palabra a esa persona, prestarle un servicio, tratarla como si nada hubiera pasado, piensa simplemente en orar por ella. Eso sí lo puedes hacer. Créeme, la oración que tú haces a Dios por tus amigos es efectiva, pero es mucho más efectiva la oración que tú haces a Dios por tus enemigos. ¿Por qué es más efectivo?, me preguntarán ustedes. Te doy una respuesta sencilla, simplemente porque te cuesta más, porque te cuesta más. Ahora hablemos del Evangelio tomado de Lucas, capítulo 6, versículo 36 y siguientes. Quizás no hay texto bíblico que refleje mejor el corazón compasivo, tiernísimo y bondadoso de Jesucristo que el presente Evangelio de San Lucas. De hecho, este evangelista médico sensible al tema de la oración, de la caridad, del amor por los pobres, sensible al tema de la influencia o la acción del Espíritu Santo en la vida personal, nos muestra un compendio de palabras que es difícil explicitar más allá de lo que ellas contienen, en 5 sencillas exhortaciones, cargadas de una ternura infinita, de una bondad sin límites. Jesús nos invita a renovar nuestro corazón, a vivir el auténtico espíritu evangélico y en el fondo a imitar su caridad y su bondad que no conoce de fronteras. Una primera exhortación es clara: seamos compasivos, como nuestro Padre Dios es compasivo. Es la invitación a tener un corazón abierto al sufrimiento, a las necesidades de los demás. Una segunda exhortación: no juzguemos a nadie. Nadie sabe lo de nadie, nadie conoce el corazón de nadie, nadie sabe las batallas que hay en nuestra alma interior. No juzguemos para no ser juzgados por los demás y no ser tampoco juzgados por Dios. Una tercera exhortación que nos lanza el evangelista en el Evangelio de hoy: no condenemos a nadie. No nos toca a nosotros ser jueces de los demás. Quizás es deporte olímpico juzgar y condenar a los otros. Quizás es el pecado más recurrente, sentirnos con fruición, con satisfacción, señores de la vida de los demás y decir en qué se han equivocado, en qué han fallado. Hoy, en esa tercera exhortación, nos invita Lucas: no condenemos para no ser condenados. Siguiendo la línea de otros evangelios en días precedentes, Lucas nos dice: perdonemos y seremos perdonados. La verdad es que en el Padre Nuestro no puede ser más explícita esta afirmación: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es casi una exigencia para recibir el perdón de Dios
que nosotros nos abramos a perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros semejantes. Una quinta exhortación es a la generosidad. Dad y se os dará. Demos para recibir. La ley universal de la retribución no es solamente para castigos. La ley universal de la retribución es también para la generosidad que hayamos practicado, que hayamos ofrecido a nuestros semejantes. Al final, después de estas 5 exhortaciones: 1. Ser compasivos. 2. No juzgar. 3. No condenar. 4. Perdonar. 5. Dar a los demás con generosidad. Se nos hace una seria advertencia. La medida que usemos con los demás se usará también con nosotros. Si fuimos generosos con la vida y los otros serán generosos con cada uno. Si fuimos mezquinos y duros con los demás nos aplicarán la misma medida. A veces pienso en algunos adultos mayores que me dicen con dolor: Padre, ¿por qué terminé tan solo, tan aislado en la vida? Y cuando uno en silencio medita lo que ha sido la existencia de esta persona, a veces piensa: ha cosechado tristemente lo que ha sembrado en su vida. Pidámosle al buen Dios ser buenos sembradores para cosechar abundantemente. En esta misma línea, nos dice el profeta Daniel en la primera lectura de hoy que hemos pecado contra Dios, pero que nos confiamos a Él, que es compasivo y es capaz de perdonar. Igualmente, siguiendo este mismo pensamiento, porque la liturgia siempre tiene armonía, primera lectura, evangelio y salmo responsorial, el salmo de hoy es una aclamación, es un grito desde el corazón: Señor Dios, no nos trates como merecen nuestros pecados, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros antepasados, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte, mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor Jesús, gracias por este evangelio, gracias por interrogarme, gracias por descubrirme que no puedo engañarme a mí mismo, dándole muerte psicológica a muchas personas que por mi vida han pasado, y les damos muerte psicológica cuando decimos: para mí esa persona no existe, esa persona yo ni la veo, esa persona no merece ni mi saludo, no le deseo ni bien ni mal. La estás matando en tu psiquismo, en tu emocionalidad, la estás asesinando, no estás amando a tu detractor. Piensa que vivirías mejor en la vida si aprendiéramos a no ofrecer resistencias mentales, emocionales y afectivas a quienes nos han hecho daño. Sé que es dura esta palabra y con ella terminaremos, pero el que vive en la vida como si nada le hubieran hecho, el que vive en la vida como si nadie le hubiera ofendido, vive con más paz, con más tranquilidad, con más libertad interior. Señor, amo a mi enemigo, oro por él y lo perdono, más que por él mismo, por la paz y la armonía de mi propio ser interior. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti
que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre, a aquel
que no lo merece. A ti, que eres recto y noble cuando ves que se te abaja. A ti, que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado. A ti, que te enfrentas con él para así poder salvarlo. A ti, que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti, te repite, hombre, las palabras el Señor. Desquite, la venganza, responder un golpe con otro golpe, como lo hemos dicho en días pasados. Pero Jesús nos invita a un amor cualificado, a un amor superior, que es señal, que es signo claro de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Amar a nuestro detractor y orar por el que nos persigue, para ser auténticamente hijos del Padre de los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Jesús, queriendo hacer una aclaración, de alguna manera saliendo de la perplejidad, de la sorpresa en que viven sus discípulos, les hace esta argumentación o se las presenta. Si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes y los aman, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el premio? Eso hacen también los publicanos, los cobradores de impuestos que yo señalaban. Eso hacen también los paganos. No hacen nada de extraordinario si uno ama a papá y a mamá que nos han amado, si uno ama al hermano o al amigo que nos ha apoyado. Pero amar a aquel que me ha confrontado, aquel que ha sido mi enemigo, mi adversario, aquel que me ha difamado, aquel que me ha maltratado, aquel que me ha pagado con traición, esa es la señal más clara del amor cristiano. De hecho, Jesús, frente a tantos detractores que tuvo, no dijo sino palabras de perdón, que es la expresión más elevada del amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo palabras de venganza, de desquite. En general pudiéramos decir que aunque nuestra sociedad se llama cristiana, lo es en la partida de bautismo parroquial, pero no es cristiana, católica, en el sentido más espiritual y más puro de la palabra, tener el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Terminaré el Evangelio diciendo: solo así serán perfectos, como su Padre del cielo también es perfecto. Si el mundo escuchara solamente este Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48, con toda probabilidad no habrían guerras, no habrían confrontaciones entre pueblos, entre sociedades. Los conflictos, si hay el espíritu cristiano, el espíritu de Cristo en nuestra vida, en la vida de los hombres de un conglomerado social, con seguridad que nos reconciliaríamos y seríamos mejores seres humanos. Señor, quizás escuchando esta reflexión tengo que decirte con vergüenza que no he sido un auténtico cristiano, porque terminé tan solo, tan aislado en la vida. Y cuando uno en silencio medita lo que ha sido la existencia de esta persona, a veces piensa: ha cosechado tristemente lo que ha sembrado en su vida. Pidámosle al buen Dios ser buenos sembradores para cosechar abundantemente. En esta misma línea nos dice el profeta Daniel en la primera lectura de hoy que hemos pecado contra Dios, pero que nos confiamos a Él, que es compasivo y es capaz de perdonar. Igualmente, siguiendo este mismo pensamiento, porque la liturgia siempre tiene armonía, primera lectura, evangelio y salmo responsorial, el salmo de hoy es una aclamación, es un grito desde el corazón: Señor Dios, no nos trates como merecen nuestros pecados, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros antepasados, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados.
Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte, mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor Jesús, gracias por este Evangelio, gracias por interrogarme, gracias por descubrirme que no puedo engañarme a mí mismo, dándole muerte psicológica a muchas personas que por mi vida han pasado, y les damos muerte psicológica cuando decimos: para mí esa persona no existe, esa persona yo ni la veo, esa persona no merece ni mi saludo, no le deseo ni bien ni mal. La estás matando en tu psiquismo, en tu emocionalidad, la estás asesinando, no estás amando a tu detractor. Piensa que vivirías mejor en la vida si aprendiéramos a no ofrecer resistencias mentales, emocionales y afectivas a quienes nos han hecho daño. Sé que es dura esta palabra y con ella terminaremos, pero el que vive en la vida como si nada le hubieran hecho, el que vive en la vida como si nadie le hubiera ofendido, vive con más paz, con más tranquilidad, con más libertad interior. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Jesús viene en una serie de oposiciones diciéndonos lo que ha sido la ley de Moisés y lo que se ha dicho sobre el juramento, sobre no matar a nadie, sobre el adulterio. Hoy nos habla: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús nos pide lo inaudito, lo nunca escuchado. Eso significa inaudito, lo nunca escuchado. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Esta sola afirmación nos parece inhumana, o por lo menos sobrehumana, por encima de nuestras capacidades. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y luego nos da una característica muy especial: solo el que ama a su enemigo y el que es capaz de orar por el que le persigue, le permite ser hijo del Padre del cielo. La condición para ser auténticamente hijos de Dios, seguidores de Jesús, es amar más allá de todo amor humano, amar más allá de toda empatía o simpatía, amar aunque duela, amar a aquella persona que es difícil con nosotros, amar a quien nos ha ofendido una y otra vez. Qué difícil es entender este mensaje si no se tiene el Espíritu de Jesús. Nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es de alguna manera el no, que he creído serlo por una práctica religiosa, pero descubro muy en el fondo de mi ser que estoy lleno de limitaciones para amar, máxime cuando se trata de personas difíciles, que humanamente el solo pensar en ellas, en tener que hablarles, abrazarlas, tratarlas común y corriente, amarlas, me parece sencillamente estremecedor.
Señor Jesús, es muy exigente este Evangelio, es muy difícil, pero a la vez en lo desconcertante que es, me interpela, me interroga, me cuestiona en lo más hondo de mi ser, porque me demuestra que soy un cristiano que en el fondo, muy en el fondo, no tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón. Vuelvo a repetirlo, estas son palabras mayores de lo que es la madurez cristiana, lo que es la madurez evangélica, el amor al enemigo. Si tú piensas que por lo menos es muy difícil dirigirle la palabra a esa persona, prestarle un servicio, tratarla como si nada hubiera pasado, piensa simplemente en orar por ella. Eso sí lo puedes hacer, créeme. La oración que tú haces a Dios por tus amigos es efectiva, pero es mucho más efectiva la oración que tú haces a Dios por tus enemigos. ¿Por qué es más efectivo?, me preguntarán ustedes. Te doy una respuesta sencilla, simplemente porque te cuesta más, porque te cuesta más. Ahora hablemos del Evangelio tomado de Lucas, capítulo 6, versículo 36 y siguientes. Quizás no hay texto bíblico que refleje mejor el corazón compasivo, tiernísimo y bondadoso de Jesucristo que el presente Evangelio de San Lucas. De hecho, este evangelista médico sensible al tema de la oración, de la caridad, del amor por los pobres, sensible al tema de la influencia o la acción del Espíritu Santo en la vida personal, nos muestra un compendio de palabras que es difícil explicitar más allá de lo que ellas contienen. En 5 sencillas exhortaciones, cargadas de una ternura infinita, de una bondad sin límites, Jesús nos invita a renovar nuestro corazón, a vivir el auténtico espíritu evangélico y en el fondo a imitar su caridad y su bondad que no conoce de fronteras. Una primera exhortación es clara: seamos compasivos, como nuestro Padre Dios es compasivo. Es la invitación a tener un corazón abierto al sufrimiento, a las necesidades de los demás. Una segunda exhortación: no juzguemos a nadie. Nadie sabe lo de nadie, nadie conoce el corazón de nadie, nadie sabe las batallas que hay en nuestra alma interior. No juzguemos para no ser juzgados por los demás y no ser tampoco juzgados por Dios. Una tercera exhortación que nos lanza el evangelista en el Evangelio de hoy: no condenemos a nadie. No nos toca a nosotros ser jueces de los demás. Quizás es deporte olímpico juzgar y condenar a los otros. Quizás es el pecado más recurrente, sentirnos con fruición, con satisfacción, señores de la vida de los demás y decir en qué se han equivocado, en qué han fallado. Hoy, en esa tercera exhortación, nos invita Lucas: no condenemos para no ser condenados. Siguiendo la línea de otros evangelios en días precedentes, Lucas nos dice: perdonemos y seremos perdonados. La verdad es que en el Padre Nuestro no puede ser más explícita esta afirmación: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es casi una exigencia para recibir el perdón de Dios que nosotros nos abramos a perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros semejantes. Una quinta exhortación es a la generosidad. Dad y se os dará. Demos para recibir. La ley universal de la retribución no es solamente para castigos. La ley universal de la retribución es también para la generosidad que hayamos practicado, que hayamos ofrecido a nuestros semejantes. Al final, después de estas 5 exhortaciones: 1. Ser compasivos. 2. No juzgar. 3. No condenar. 4. Perdonar. 5. Dar a los demás con generosidad. Se nos hace una seria advertencia: la medida que usemos con los demás se usará también con nosotros.
Si fuimos generosos con la vida y los otros serán generosos con cada uno. Si fuimos mezquinos y duros con los demás nos aplicarán la misma medida. A veces pienso en algunos adultos mayores que me dicen con dolor: Padre,